Vamos por favor a la palabra de Dios, Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Isaías 55. Hemos venido trabajando el mes de julio, el mes de romper cadenas. La enseñanza de hoy, vamos a ver, Dios mediante, vamos a ver 3 enseñanzas que las he llamado rompiendo las cadenas de la ruina. Rompiendo las cadenas de la ruina. Qué bien nos cae esa predicación a todos nosotros, ¿cierto? Porque a veces como que la plata no nos alcanza, como que las cosas no nos salen, como que todo se nos cierra alrededor. Pues vamos a recordar cosas que tal vez las hemos escuchado en otras oportunidades, o para algunos van a ser nuevas las cosas que vamos a escuchar, pero ante todo conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, dígale al que tiene a su lado: Dios no te creó para que vivas arruinado. El mismo Señor Jesucristo nos enseña que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero el Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, antes de leer Isaías 55, en el versículo 8, quiero introducir algo y decirles que existen 2 sistemas económicos que operan el mundo: la economía del hombre y la economía de Dios. ¿En qué se diferencian esas 2 economías? En Dios mismo. La economía del hombre y la economía de Dios. Y vamos a mirar Isaías capítulo 55, versículo 8, y todos lo vamos a leer. Isaías 55, versículo 8. Leámoslo entonces. ¿Qué dice? Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Volvámoslo a leer. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Yo voy a orar. Padre, pongo delante de ti esta reunión, la vida de cada persona en este lugar, su corazón. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos discernir espiritualmente lo que hoy tú nos quieres enseñar. Que hoy no racionalicemos tu palabra, sino que podamos discernirla por medio de la revelación de tu Espíritu, para poder entender que la voluntad tuya es buena, agradable y es perfecta, y que hoy mis pensamientos y mis caminos puedan ser alineados con los tuyos, para que yo pueda vivir una vida en plenitud y en bendición. En Cristo Jesús, amén y amén. Rompiendo las cadenas de la ruina. Entonces, la diferencia más significativa entre la economía del hombre y la economía de Dios precisamente es Dios. En la economía del hombre, Dios no es un factor importante. En la economía de Dios, Dios es el centro. Yo pregunto, si usted y yo somos cristianos, somos creyentes, nos congregamos en una iglesia cristiana de sana doctrina, seguimos las Sagradas Escrituras, ¿qué economía debería regir nuestra vida? ¿La economía del hombre o la economía de Dios? La economía de Dios, ¿cierto? Entonces usted diga conmigo: las cosas de Dios yo no las puedo racionalizar. Las cosas de Dios, para yo poderlas entender, tengo que discernirlas espiritualmente. Amén. Porque muchas veces la lógica de Dios es contraria a la lógica nuestra. Por ejemplo, hay momentos en que uno está escaso y el Señor le permite a uno hacer cosas que si uno tuviera nunca las hubiera podido lograr. Los pensamientos de Dios no son los nuestros, ni sus caminos tampoco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alinear nuestros pensamientos y nuestros caminos con los de Él. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dice el texto más adelante que usted y yo tenemos la mente de Cristo.
Amén. Bueno, entonces, desde la perspectiva del hombre, la economía de Dios es impracticable. La persona que no conoce a Dios es incapaz de comprender la economía de Dios. De hecho, en 1 Corintios 12:14 dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no puede discernir las cosas del Espíritu, porque para esa persona las cosas del Espíritu son locura. Por eso cuando usted viene a una iglesia cristiana y una persona no cristiana lo aborda, ¿qué es lo primero que le dice? ¿Qué es lo primero que le dice? Allá le están robando la plata. ¿Sí o no? Le están lavando el cerebro. Y la pregunta del millón, ¿cuál es? ¿Usted diezma en esa iglesia? Esa es la pregunta, ¿cierto? Las cosas espirituales deben discernirse espiritualmente. Amén. Hoy voy a hablarles dentro de la serie de Rompiendo las Cadenas de la Ruina, voy a hablarles de la ley de las ofrendas. La ley de las ofrendas. Anote usted allí y escriba la ley de las ofrendas. ¿Por qué Jesucristo y la Biblia le dan tanta relevancia al dinero? Usted dirá, ay, preciso invité a mi amigo, no es cristiano, y el pastor va a hablar de la plata. Ay, ¿yo dónde me meto? ¿Sí le ha pasado o no? Que usted invita a una persona nueva, por fin lo invitó a la iglesia y lo trajo y ese día el pastor habla de la plata. Y el amigo todo el tiempo diciendo, vea, ya no hablan sino de plata. Y usted, no, la iglesia es distinta. Hay que hablar de todos los temas. ¿Y por qué Jesucristo y la Biblia le dan tanta relevancia al dinero? De hecho, hay 500 versículos que hablan sobre la oración. Hay menos de 500 versículos que hablan sobre la fe, pero hay más de 2350 versículos que hablan acerca del manejo del dinero. ¿Y ustedes por qué creen que el pueblo de Dios, la nación de Israel, es tan próspera? ¿Por qué? Porque ponen los principios de Dios en esa área específica y Dios los bendice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios funciona. Digan amén. Dígale al que tiene a su lado, los principios de Dios siempre van a funcionar. En cualquier economía, en cualquier contexto, siempre van a funcionar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán, dice el Señor. Dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los principios y los preceptos de Dios siempre van a permanecer. Entonces, ¿por qué Jesucristo y la Biblia le da tanta relevancia a este tema? Porque la forma como manejamos el dinero afecta nuestra relación con Dios. ¿Por qué Jesucristo le da relevancia a este tema? Porque la manera como usted y yo manejemos nuestras finanzas va a afectar o va a bendecir nuestra relación con Dios. El dinero es tan espiritual como muchas cosas que para nosotros, en nuestra percepción de la fe, son espirituales. Entonces, ¿por qué Jesucristo y la Biblia le dan tanta relevancia a este tema? Porque es una de las partes centrales de la vida del ser humano, por su uso o abuso. Es el único que compite con Dios. Jesucristo le dijo a la gente que le escuchaba, no pueden servir a dos señores. Y está diciendo ¿de quién? Está hablando de Dios. ¿Y quién es el que está compitiendo con Dios? En ese contexto, el dinero. ¿Cómo se llama cuando le hacemos del dinero nuestro ídolo? ¿Cómo se llama? Se llama codicia o se llama avaricia. La Biblia dice que eso es idolatría. Cuando decimos que es idolatría, es decir, que el dinero o los bienes materiales ocupan el lugar que le corresponde a Dios. Eso se llama codicia o avaricia. Y dicen las Sagradas Escrituras que muchos por codicia y avaricia inclusive han renunciado a sus propios principios, con el fin y el afán de conseguir.
Dice Maquiavelo, dice que el hombre perdona todo, hasta la infidelidad de su esposa, pero lo único que el hombre no perdona es que le toquen la bolsa, que le roben. Entonces el dinero es la prueba de ácido del carácter cristiano. Hay gente que dice, a mí que me toquen, por ejemplo, cuando usted ve los empleados de una institución, usted los tiene contentos y están tranquilos mientras no les toquen el bolsillo. Y mucha gente en la iglesia vive muy contenta en la iglesia mientras no les hablen de plata o no les hablen de dinero. Pero yo tengo que hablarles a ustedes de eso. ¿Saben por qué? Porque yo tengo la responsabilidad de enseñarles a ustedes unos principios que están en las Sagradas Escrituras, conforme a la sana doctrina y a la teología integral, para que ustedes sean personas bendecidas por el Señor, para que ustedes sean gente próspera. Yo no quiero que llegue al cielo y el Señor me diga, usted tuvo una iglesia pobre, arruinada, porque usted nunca le enseñó a ellos la importancia de dar el lugar correcto al uso de las finanzas. Entonces, dice también que el dinero solo puede ser usado para dos fines: para el bien o para el mal. Por eso el dinero no es malo ni bueno. El tema con el dinero es el uso que usted le dé a su dinero. ¿Amén? Bueno, tengo que decirlo con tristeza, que muchos grupos religiosos cristianos utilizan el tema del dinero para manipular a las personas. Enlace, el canal Enlace es una bendición. O sea, digo una bendición en el sentido que es un canal que se abrió con un muy buen fin: llevar el evangelio de Jesucristo a través de los medios de comunicación. Eso me parece un buen fin. Pero no estoy de acuerdo en que a la gente se le vendan milagros a través de ofrendas. Eso no es bíblico. Que usted entonces venga y dé para que su para que su familiar sea sanado, o que usted venga y compre un milagro. ¿Cuándo está eso escrito en las Sagradas Escrituras? Hay un hombre llamado Giesi, que era criado de Eliseo, que en algún momento quiso cobrarle a una persona por un milagro, y dice las Sagradas Escrituras que este hombre se enfermó de lepra. Porque nosotros no podemos tomar este tema y manipular a las personas. Lo que hay que enseñarle a la gente es a ser generoso, a dar para la obra de Dios y hacerlo conforme a lo dicen las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, también se enseña de manera errada, que si la persona consigna el 10% de sus deudas, del monto de sus deudas, el Señor le va a pagar el dinero restante. Eso no es bíblico. No coma cuento con eso. No es bíblico. Con Dios no podemos hacer negocios. Él no es negociante de nada. Él es el Dios todopoderoso. Él es el soberano del universo. Y finalmente Él es el dueño de todos. Hay gente que con una muy buena intención le dice, ay, monté un negocio y el Señor es mi socio. Si usted montó un negocio, usted tenga claro que usted no asocia al Señor, porque Él es el dueño de todo. Más bien Dios lo llamó a participar en el negocio, porque finalmente Él es el dueño de todo. Amén. Dios le dio a usted la idea, la iniciativa, pero no se le olvide que Dios es el dueño. Diga conmigo, Dios es el dueño. Entonces dígale al que tiene al lado una frase que a mí me encanta. Dígale al que tiene a su lado, te morís y nada te llevas. Te morís y nada te llevas. Cuando mi papá se murió, a él no lo enterraron con el televisor, ni lo enterraron con el reloj, ni lo enterraron con lo que tenía.
Nos morimos y nada nos llevamos. Y finalmente todo es de Dios. Dios ama al que da con alegría. Digan amén. Eso es lo que todos nosotros tenemos que tener claro. Y que cuando damos sin esperar nada a cambio, es a aquellas personas a quien Dios bendice. Cuando usted da sin esperar nada a cambio, Dios a usted lo bendice por eso. Porque Dios prueba los corazones. Y la gente cree que a uno Dios lo prueba en la escasez. Ay, no tengo trabajo, Dios me está probando. Estás equivocado. Puede que Dios te esté probando en la escasez, pero también Dios te probó en la abundancia. Y si tú no fuiste fiel en la abundancia, pues entonces Dios te está probando en la escasez para que aprendas a ser fiel en la escasez, para que Dios te pueda dar más y tengas el carácter suficiente para administrar lo que Dios te da en abundancia. Amén. Diga conmigo, el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá sobre lo mucho. Bueno, vamos a ver entonces la primera ley, la ley de la administración. Y usted se va por favor para Lucas capítulo 12, versículo 42 al 48. Rápidamente, Lucas 12, 42 al 48. Cuando lo tengan listo, ustedes me dicen listo, me dicen amén o díganme lo que quieran. ¿Listo? Leámoslo todos por favor, todos juntos. Dice, que se escuche fuertemente su voz. La ley de la administración. Respondió el Señor: ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente, a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Dígale al que tiene a su lado: a Dios tendremos que darle cuentas. Somos administradores de lo que Dios nos da, ¿cierto? Dice entonces: les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar: mi señor tarda en volver, y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a emborracharse? El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora que menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad de su señor y no se prepara para cumplirla recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes. A todo, escuchen esto, leámoslo fuerte: a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Es un principio, y aquí el Señor llama al siervo, ¿cómo lo llama? Mayordomo. ¿Qué significa? Que usted y yo somos administradores. Dios no es solo dueño, o sea, no solo el diezmo le pertenece a Dios. A Dios le pertenece todo. Amén. A Dios le pertenece todo. No es cuánto de mi dinero, cuánto de mi riqueza, cuánto de mi tiempo, cuánto de mi amor. No, es cuánto de su dinero, de su riqueza, de su tiempo, de su amor, yo voy a retener para poder cubrir mis necesidades. Diga nuevamente: Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Yo les voy a poner un ejemplo. Supongamos Juan Carlos le entrega su empresa a Héctor. Es un ejemplo. Y entonces le dice: bueno, Héctor, mira, te entrego, estas son las claves de las cuentas, esta es la chequera, ya están las firmas registradas, ahí está el dinero en caja, para que usted pague el dinero,
para que usted pague las cuentas, para que usted le pague los sueldos a los empleados, para que usted invierta el dinero. Yo voy a ir de viaje, me voy a ir de un viaje misionero a los Estados Unidos, a dormir en carpas y aguantar hambre unos días, y yo voy a volver para que usted me dé cuentas. Cuando entonces de pronto Héctor dice, gastemos por aquí, pasemos cosas por debajo de la mesa, no lo registremos. Cuando Juan Carlos viene, resulta que Juan Carlos tiene una especialización en auditoría, y Juan Carlos viene a hacerle un arqueo y viene a revisar la gestión de Héctor y se encuentra con gastos que no se pueden justificar. ¿Usted cree que Juan Carlos le va a entregar una responsabilidad mayor a Héctor? Pregunto. ¿Qué pasa si él se da cuenta que Héctor le está robando? ¿Saben qué es triste decir que eso es exactamente lo que Dios hace con nosotros? Y muchas veces nosotros le robamos a Dios. Le robamos a Dios. Malgastamos lo que Dios nos da. No damos para su obra. No atendemos la necesidad de la viuda. Y le estamos robando a Dios. Y queremos que Dios nos bendiga. Nadie puede recoger algo diferente a lo que ha sembrado. ¿Queda eso claro o no? ¿Saben una cosa? Cuando hay personas que están viviendo una ruina que es inexplicable y se convierten al Señor y viven en una ruina inexplicable que no salen de la ruina, ¿qué es lo primero que uno tiene que mirar en esa persona? ¿Tú alguna vez le has robado a alguien? ¿Le has despojado a alguien? ¿Has hecho negocios ilícitos? Entonces la persona en consejería confiesa eso y esa persona tiene que renunciar a eso y además, si tiene la posibilidad, restituir a aquel a quien en algún momento le robó, de acuerdo a su capacidad. Nosotros a veces creemos que podemos robarle a Dios y que nada va a pasar. Sí va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios es celoso y finalmente Él es el dueño de todo. Ustedes recuerdan que hay una parábola que se llama la parábola de los talentos. Por favor, si me pueden apagar uno de los... Está el sonido horrible aquí en los retornos. La parábola de los talentos, que son las parábolas del reino, se arregló, ya se arregló. La parábola de los talentos dice que el Señor entrega a unos 5,000 monedas de oro, a otro le entrega 2,000 monedas de oro y a otro le entrega 1,000. Él se va por un tiempo y vuelve y regresa y se encuentra con que el que le había dado 5,000 multiplicó esos 5,000. Al que le había dado 2,000 monedas de oro, multiplicó esas 2,000 monedas de oro. Y al que le había dado 1,000, ¿qué hizo? Escondió esas 1,000 monedas, no hizo nada con ellas. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Dice que le quitó esos 1,000 y se lo dio a aquel que había multiplicado los 5,000. ¿Por qué? Porque Dios nos da conforme a nuestra capacidad. Voy a decir algo que puede parecer muy duro y de pronto algunos me van a cortar la cabeza por lo que voy a decir, pero el problema del mundo no es la erradicación de la pobreza, como algunos afirman. Ahorita hay una cruzada mundial para erradicar la pobreza. El problema no es la pobreza, el problema es el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque algunos estudiosos financistas dirían que si repartieran equitativamente todos los recursos que existen en el mundo, toda la riqueza la repartieran en los 6,000 millones de habitantes que tiene la tierra y lo repartieran, dentro de 50 años volverían a ser ricos los que hoy son ricos. Porque el problema no es la pobreza, el problema es el corazón del ser humano, que no es sabio para administrar lo que Dios le entrega.
¿Amén? ¿Está bueno o no? Bueno, me gusta el silencio, eso está muy bien. Entonces, dijo el Señor Jesucristo que entre nosotros siempre habrán pobres. Entonces, el asunto del dinero no es que sea nuestro, el asunto del dinero es que todo es de Dios. Ser pobre no es la mayor desgracia, ni tampoco ser rico es la mayor bendición. Maldición es tener mucho y no tener sabiduría para administrar lo que Dios nos da. Eso es peor que la mayor pobreza que exista. Que tengamos mucho y que derrochemos lo que Dios nos da. Eso es peor que la peor de las pobrezas. Vamos por favor para 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2. 1 Corintios 4 versículo 1 y 2, rápidamente lo vamos a leer. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Entonces diga conmigo: soy administrador de lo que Dios me entregó. Si soy fiel en lo poco, en lo mucho Dios me pondrá. Entonces, o le damos a Dios. Aquí no hay puntos intermedios. O le damos a Dios o le robamos a Dios. Dígale al que tiene a su lado así pacífico, dígale: o le damos a Dios o le robamos a Dios. No hay puntos intermedios. No hay puntos intermedios. Si en lo poco has sido infiel, en lo mucho también lo serás, porque no tuviste el suficiente carácter para administrarlo. Mucha gente que está en problemas y tiene muchos deseos en el corazón vive haciéndole preguntas a Dios, y las preguntas son ¿por qué? Algunos quieren ser pastores, otros quieren ser empresarios, otros quieren ser senadores, otros quieren ser dirigentes, otros quieren tener mucho. Y siempre la pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque si no has sido fiel en lo poco, ¿cómo crees que en lo mucho podrá serle fiel a Dios? O a Dios le damos o a Dios le robamos. Pero no olvidemos que somos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Y esto lo vemos en el ámbito de la ética y la moral, y asimismo será en el ámbito espiritual. Vemos también que hay personas que critican y envidian a aquellos a quien el Señor prospera. Esas personas que critican y envidian a aquel a quien el Señor prospera son personas como Judas. ¿Se acuerdan del evento de Judas? Una prostituta fue donde Jesús y rompió un perfume y ungió al Señor con ese perfume. ¿Saben quién fue el que salió en la escena? Judas. Ay, está sinvergüenza. ¿Por qué rompió el perfume? Lo hubiéramos podido vender y se lo hubiéramos dado a los pobres. Y hay muchas personas que critican y envidian a otros cristianos porque los otros cristianos prosperan y ellos aún no prosperan. Esa gente que envidia y critica a aquellos que Dios prospera son las personas que nunca dan.
que nunca dan. O póngale una responsabilidad a una persona que lo critica todo, a ver con qué sale. Pastor, que esto, que no estoy de acuerdo con la iglesia, con esto, que estamos fallando en esto, lo otro. Y le ponemos una responsabilidad y no sale con nada. Porque es el mismo espíritu de Judas, criticando y envidiando y viendo siempre el punto negro en la hoja blanca. Vamos a ver la segunda ley, la ley de la siembra y la cosecha. Gálatas 6, versículos 7 al 9, yo lo voy a leer para poder avanzar. La segunda ley, ¿cuál es? La siembra y la cosecha. Gálatas 6, 7 al 9 dice: no se engañen. ¿Por qué dice el apóstol Pablo no se engañen? ¿Por qué? Porque nosotros somos muy fácilmente engañables. Recuerden que la lucha del creyente está en la mente y aquí se generan todos los engaños. Entonces dice: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencido. Dígale al que tiene a su lado: Dios lo sabe todo y lo conoce todo. Pensamientos, acciones e intenciones, Dios lo sabe todo y lo conoce todo. No podemos pretender cosechar algo diferente a lo que hemos sembrado. La generación al dar siempre será grandemente recompensada por el Señor. Y no hay que hacerla para que todo el mundo se dé cuenta. Si usted lo hace en secreto, el Señor a usted lo recompensará en público. ¿Se acuerdan que yo en un ayuno general les hablé de 3 cosas que debemos hacer en secreto y que Dios recompensará en público? ¿Se acuerdan esas 3 cosas? ¿Cuáles son las 3 cosas que si hacemos en secreto Dios las recompensará en público? Orar, dar y ayunar. ¿Sí ven? Bueno, nunca vamos a recoger, vuelvo y lo repito, nunca vamos a recoger lo que no hemos sembrado. Sembramos odio, ¿qué vamos a recoger? Odio. Sembramos indiferencia, ¿qué vamos a recoger? Indiferencia. Somos antipáticos con la gente, los demás van a ser antipáticos con nosotros. Cuando damos amor, recogemos amor. Cuando damos para la obra de Dios, estamos sembrando en el reino de los cielos y Dios nos recompensará grandemente. Si le hemos robado a Dios o le estamos robando a Dios, entonces, ¿qué pretendemos que vamos a recibir? ¿Prosperidad? Pregunto. Contésteme. Si usted es un administrador de lo que Dios le da y usted le roba a Dios, ¿Dios le va a dar más? ¿Dios lo va a bendecir? Ahí les dejo esa pildorita para que se la guarden en su corazón y meditemos en ella. Es a través de las acciones que nosotros realmente demostramos que amamos a Dios. Dice la Escritura que la fe sin obras es muerta en sí misma. Dando es que demostramos que creemos en la fidelidad de Dios y en que Él finalmente cumple lo que promete. Obedeciendo. El ser humano es un ser racional por naturaleza. Cuando hablamos del principio de la siembra, de la semilla, o la siembra y la cosecha, estamos hablando de a veces sembrar en fe, creyendo en Dios, con la seguridad de que así yo no reciba nada de Dios, su sacrificio en la cruz fue suficiente para yo devolverle a Él un poco de lo mucho que Él me da. ¿Amén? ¿Queda eso claro o no?
Pero a veces, Señor, entonces yo te di, ¿qué hubo? Acuérdate que yo te di en tal fecha. Y acuérdate que yo ayudé a tal persona. Y Señor, ¿qué? Cuando tú das sin esperar nada a cambio, esa intención de tu corazón es la que finalmente te llevará a que tú seas bendecido de manera abundante por el Señor. Amén. Mire, Dios sabe, Dios lo sabe todo. Dios conoce, la Escritura lo dice, Dios conoce, dice que todos los pelos de nuestra cabeza están contados. Algunos tal vez tienen 2 o 3, algunos tienen un poquito más. Un día Dios, 2 piojos cayeron en la cabeza de un calvo y el piojo le dijo al otro, le dijo, vámonos para las cejas porque aquí ya pavimentaron. Dios tiene contados los pelos de nuestra cabeza, dice las Sagradas Escrituras. Y dice también las Sagradas Escrituras que Él sabe cuántos granos de arena hay, cuántos granitos de arena hay en todo el mundo. Y también dice las Sagradas Escrituras que Él sabe la necesidad de cada pajarito en todo el mundo, en la selva del Amazonas, en la selva del Pacífico. Él sabe, y hay un gusano para suplir la necesidad de cada pajarito en el mundo. Dice que los lirios del campo Dios los viste. ¿Cuánto más Dios nos dará a nosotros que somos su creación más hermosa? Amén. Dice Santiago 1:22, yo lo voy a leer. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y en 1 de Juan 2, versículo 4 al 5 dice, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Quiero que vamos a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6, y lo vamos a leer todos juntos. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6 en adelante, y lo vamos a leer todos juntos, por favor. Quiero escuchar la voz de ustedes, porque Dios también anhela escuchar la voz de su iglesia. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6 al 12, lo vamos a leer todos juntos. Leámoslo, por favor. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que se sostiene la obra de Dios? ¿Cómo creen ustedes que se sostiene la obra de Dios?
viene del aire. ¿Cómo se sostiene la obra de Dios en todo el mundo? Con dinero. ¿Y de dónde sale el dinero? ¿Del mundo? Yo quiero que ustedes me contesten, ¿de dónde sale el dinero? ¿Del mundo o de dónde? De la iglesia. ¿De dónde? A ver, ¿cómo se sostiene la obra de Dios? ¿Cómo? Con dinero. ¿De dónde sale el dinero? ¿Del mundo o de dónde? Respóndame. De la iglesia. Voy a volver a preguntar. ¿Cómo se sostiene la obra de Dios? ¿De dónde sale el dinero? ¿Del mundo o de dónde? De la iglesia. Muchas veces en la iglesia estamos pensando, ay, que alguien se ganara el baloto. Ay, que llegara una persona y le cayéramos en gracia y nos mandara la plata para construir el templo. Dios podría hacerlo. ¿Ustedes creen que no? Pero Dios no quiere bendecir a una sola persona. Dios quiere que todos nos robemos la bendición a la hora de dar, porque Dios quiere bendecirnos y prosperarnos a mayor número. Mire, Dios está buscando personas fieles a Él, para que si son fieles en este aspecto, de pronto Dios diga, oiga, yo voy a bendecir a esta persona que es muy buen administrador y le voy a dar mucho para que Él me ayude a sostener mi obra, para que a través de esta persona muchos misioneros vayan por el mundo, muchas emisoras, muchos canales de televisión se abran para que mi nombre sea exaltado, muchas más iglesias muchos más templos sean construidos. Hay un hombre llamado, es que no me acuerdo exactamente, sé que su nombre es Bob, es el dueño de CBS La Voz, es inglés. Y este hombre una vez siendo cristiano estaba quebrado y le dijo, Señor, ya estoy cansado de desgastarme para conseguir plata para mí. Y hizo una oración, hizo un pacto con el Señor y le dijo, Señor, yo te pido que tú me prosperes y me des ideas para generar recursos. Y me comprometo a ayudar y aportar para la obra de Dios. Y es un hombre que Dios lo bendice abundantemente. Y CBS La Voz es todo un emporio de radiodifusión cristiana en todo el mundo. Tiene unos equipos impresionantes. Y este hombre, de sus propios recursos, sostiene ese ministerio. Y Dios cada vez más lo bendice y lo bendice y lo bendice y lo bendice. Jóvenes, los que estuvieron en el viaje misionero, ¿qué vieron ustedes en Estados Unidos? Un país donde hay abundancia, ¿cierto? Vieron una iglesia de 80, 90 personas, ancianos todos, pero ancianos, que esos ancianos son prósperos y bendecidos porque apoyan ministerios misioneros, porque diezman fielmente a su iglesia. En Estados Unidos usted hace una recolecta para ayudar a los necesitados y todo el mundo da sin pensar en que se van a gastar la plata, porque ellos tienen en su corazón la civilización cristiana occidental. Ellos tienen en su corazón el concepto de administración, que si le damos al necesitado, le estamos dando a Dios y Dios nos va a bendecir, nos va a multiplicar. Por eso vemos esos países prósperos, porque a la hora de dar, lo dan sin medida. Porque es que el problema nuestro es que nosotros pensamos que le estamos dando a la gente y no nos damos cuenta que somos administradores y que cuando damos no le estamos dando a la gente, le estamos dando a Dios. Y Dios nos bendice cuando damos. Amén. Voy a hacerles una pregunta nuevamente. ¿Cómo se sostiene la obra de Dios? ¿De dónde sale el dinero? ¿Del mundo o de dónde? ¿Cuál iglesia? Mire lo que acabaron de decir.
¿De dónde salen los recursos? ¿De dónde? De la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Los de afuera? Nosotros. Dios está buscando personas con corazones fieles para bendecirlas y darles más. Tercera ley, la ley del sacrificio. Juan 3:16, el resumen de toda la Biblia. Dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo dio Dios a su Hijo? Sacrificialmente. ¿Cuál fue la mayor manifestación de amor de Dios por nosotros? El entregar a su Hijo. Y su Hijo murió en la cruz. ¿Cómo? Sacrificialmente. ¿Y qué dice en el texto? Que Dios dio. Dios nos da ejemplo. Si Él da, ¿qué tenemos que hacer nosotros en respuesta a Dios? Dar. ¿Cómo? ¿Lo que nos sobra? No, sacrificialmente, como lo hizo Jesús con nosotros. ¿Ustedes por qué creen que Jesús murió en la cruz? ¿Qué motivó a Jesús a morir en la cruz? Pregunto, ¿qué motivó a Jesús a morir en la cruz? El amor. Clavado en una cruz, Él nos demostró a cada uno de nosotros cuánto Él nos ama. Cuando tú des algo, dalo con amor. Con amor. No esperes dar pidiendo algo a cambio. ¿Saben quiénes dan pidiendo algo a cambio? Los políticos. ¿Y qué hay en el corazón del político que te da esperando algo a cambio? Codicia, avaricia. Pero cuando tú das sin esperar nada a cambio y lo das sacrificialmente, no porque te sobre, no porque te estorbe en la casa. Ay, ya sé, le voy a dar, voy a llevar al más los pantalones de los años 50 que todavía tengo guardados. Isaac. Ay, entonces vas a la finca y coges los plátanos y de pronto ves los plátanos podridos y dices: estos llevémoslos para el hogar de los niños. ¿Usted cree que Dios bendice eso? Nosotros a veces hacemos eso y queremos recibir lo contrario. Hay una familia de la iglesia y varias personas de la iglesia. Hay una persona que nos lleva la leche, nos regala al hogar de las niñas la leche. Hay otras personas que nos llevan plátanos, mandarinas, naranjas. Que Dios los bendiga. Pero ¿saben qué es lo bonito de recibir eso en el hogar? Que quien lleva los plátanos más grandes, las naranjas más bonitas, las mandarinas más jugosas. Y esa gente es prosperada y es bendecida. Y no le cuentan a nadie. Y muchos no saben, pero a esas personas donde van se les nota la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque dan sin esperar nada a cambio y entienden que cuando dan no le están dando a la gente, sino que le están dando a Dios mismo lo mejor. Y por eso Dios los bendice. Quiero que miremos Marcos 12, 41 al 44. Marcos 12, 41 al 44. Marcos 12, 41 al 44. Ya casi voy a terminar. Ustedes me tienen un poco de paciencia, ¿sí? Me extendí un poquito, pero ténganme paciencia, por favor, porque vale la pena esto que estamos viendo hoy. Marcos 12, 41 al 44. Marcos 12, 41 al 44. Jesús se sentó frente al lugar donde depositaban las ofrendas. Oiga, Jesús sentado en el lugar donde depositaban las ofrendas. Y miren lo que dice:
y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. ¿Tenemos listo el video? ¿Ya acá? Listo, ya casi. Dice, muchos ricos echaban grandes cantidades. ¡Wow! Pero miren lo que dice después. Pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Saben cuánto echó esta mujer? 3 veces lo que era el salario mínimo de una persona en esa época. Y era una mujer pobre, pero tenía claro que al dar no le estaba dando a las personas, le estaba dando a Dios. Dios te ve cuando tú le das a Él. Dios te ve y Dios sabe lo que hay en tu corazón y Dios conoce tu intención. De pronto la religión tradicional nos ha enseñado las limosnas. Las limosnas, ¿saben qué son las limosnas? Lo que nos sobra. Pero a Dios usted no puede seguirle dando lo que le sobra. Usted tiene que darle a Dios lo mejor, porque Él promete darte abundantemente. Promete abrir las ventanas de los cielos y darte hasta que sobre y abunde, y devolverte en una medida rebosante. Ese es nuestro Dios. Quiero que pongamos el video, por favor. Miremos este video, por favor. $10% of $455 equals $45.50. But I only have $46 in cash. I wonder if I could take my change out of the basket. God, you've been so good to me. Thank you for your provision in my life. Where does all this money go? Shouldn't the pastors know that we need softer toilet paper in the bathroom? I think that instead of giving money this week, I'll buy the toilet paper that I like and give it to the church. Lord, you know my needs. I give this in faith. Please cover my debts and make my car last a long time. Since I sent my money to that television evangelist this week, I'll count that as my tithe. Mom gave me $1 and I get to put it in. Why do I do that anyway? As soon as I get out of debt, I'll start tithing. 10%? Where does that come from? What happens if I only give 5%? No, wait, that's too hard. God, I know you see how much money I give. I hope these pastors appreciate it. Okay, God, you know I'm giving more than the usual 10% this week, so next week, I'm keeping it all. I cleaned the sanctuary this week. That's worth about $50. What do you know? That's 10% of what I make. I'm covered. Cuarta ley, la ley de la motivación. El por qué doy es más importante que lo que doy. Diga conmigo, el por qué doy es más importante que lo que doy. Diga conmigo, es mucho mejor ser generoso que codicioso. Quinta ley, la ley de la mejor bendición de todas, Hechos 20:35. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. ¿Por qué hay más dicha dar que en recibir? ¿Por qué creen ustedes? ¿Saben por qué? Porque el que recibió, ya recibió lo que recibió, pero el que da, recibirá mucho más de lo que da.
Miren esto tan chévere que vi. Lo que gasté, lo tenía. Lo que gasté, lo tenía. Lo que guardé, lo perdí. Lo que di, Dios lo multiplicó. Otra, se lo voy a repetir. Lo que gasté, lo tenía. Lo que guardé, lo perdí. Lo que di, Dios lo multiplicó. Es un privilegio dar cuando sé que estoy dando a Dios para que su obra se extienda en esta tierra. Siempre estamos diciéndole a Dios: Dios, dame, 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 dame. Siempre estamos con las manos. ¿No sería mejor? Te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo y te bendigo, para que Dios te dé y te dé. Ya no sigamos haciéndonos preguntas: ¿por qué la causa de la ruina? ¿Por qué la causa de la escasez? ¿Por qué siempre nos falta 5 para el peso? ¿Por qué siempre todo es como con tanto esfuerzo? ¿Por qué más bien no nos preguntamos lo siguiente? Porque la Biblia dice que donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. ¿En dónde está en nuestra vida los bienes materiales? ¿En el trono de nuestro corazón? ¿O confiamos que finalmente Dios es el dueño de todo? Y que de lo que Dios me da y me bendice para yo bendecir a otros. El dar para nosotros no debería ser una carga. Deberíamos hacerlo siempre por amor, porque amamos a Dios. Dice la Escritura que si no tengo amor, nada soy. Pero para concluir esta sencilla enseñanza, quiero decirles que el diablo sabe que el dinero es parte esencial en la obra de Dios. El diablo lo sabe. Y él va a utilizar o está utilizando una estrategia. ¿Para qué? Para que usted no sea bendecido por Dios. ¿Y cuál es la estrategia del diablo para que usted no sea bendecido por Dios? Como él sabe que el tiempo está cerca y que una iglesia generosa y dadivosa ayudará a que el reino de los cielos se extienda más rápidamente, entonces ¿qué hará el diablo? Traer engaños a la mente para que usted empiece a cuestionar muchas cosas, como por ejemplo, convencernos de gastar inoficiosamente en lo que no necesitamos en vez de dar a la obra de Dios. ¿Y cuál es el engaño? No me alcanza. No doy porque no me alcanza. Y yo te doy la respuesta: no te alcanza porque no das. Dile al que tiene a su lado: no te alcanza porque no das. Así es. Dios lo sabe todo, ¿cierto? ¿Usted cree que Dios lo sabe todo? ¿Dios lo conoce todo? Bueno, el diablo te dice: ¿para qué vas a dar? Entonces el diablo te dice: mire que el pastor está estrenando zapatos. Mire que el pastor, mírele las gafas que tiene. Y te dice: el pastor y todos los pastores son unos ladrones. Eso te lo pone el diablo en la mente. ¿Y saben qué es lo más triste? Que ustedes se lo creen. Ustedes lo creen. Prospera un médico. Es que ese médico estudió muchos años. Que Dios lo bendiga. Prospera un arquitecto, un ingeniero. Es que para eso estudió. Y un pastor vive decentemente y es un ladrón.
cuando la profesión nuestra es la más digna que existe, porque estamos predicándole a la gente vida, esperanza. Ojo, la Biblia no dice que los pastores se enriquezcan con el evangelio, no. La palabra de Dios dice que los pastores vivamos del evangelio, pero no dice sobrevivan del evangelio como algunos lo pretenden. En los Estados Unidos, un pastor, lo he contado varias veces, un pastor tiene una iglesia en el norte de una ciudad y la misma iglesia de la misma denominación en el sur. En la mañana predica 4 servicios en el sur y en la tarde se tiene que desplazar como 2 horas a la otra iglesia para predicar 2 servicios en la tarde. El presidente de la Exxon asiste a su iglesia y le dijo: pastor, le ofrezco mi helicóptero para que usted no se tenga que desplazar en carro hasta el otro lado. Entonces él dijo: no te preocupes, tranquilo, yo voy en el carro porque me gusta, en el trayecto yo almuerzo con la familia, te agradezco mucho. Si fuera en Colombia, que el pastor se vaya en bicicleta o a pie y ojalá descalzo para que llegue con ampollas hasta la iglesia, porque tenemos por la religión tradicional metido en la cabeza la teología de la pobreza, que la gente entonces tiene que ser bien miserable para mostrar vidas santas, y eso no es bíblico. Entonces otra estrategia del diablo, convencernos en que tenemos que poner nuestra confianza en los bienes materiales y no en Dios, que nos da las cosas para que nosotros las disfrutemos. Entonces la gente dice: no, yo tengo la plata en el banco, ya tengo asegurado todo, entonces ya me puedo morir tranquilo. Estás equivocado. La bolsa es segura, las inversiones son inseguras. Lo único seguro es el Señor. Lo único seguro es el Señor. A veces la gente dice: ay no, gracias a Dios ya pagué la casita para que a mi esposa no le falte el techo cuando yo me muera. Bueno, qué bendición que usted es un buen administrador, pero usted tiene que tener claro que a su esposa no le va a faltar nada, porque Dios la va a sostener, porque Dios es fiel, porque la bendición de Dios no depende de los resultados, la bendición de Dios depende de su fidelidad. Amén. Y gloria a Dios nosotros poder programar nuestro futuro y ahorrar para el estudio de nuestros hijos en el futuro. Gloria a Dios poderlo hacer. Pero la Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando usted, padres, aquí los que somos papás, cuando usted y yo somos fieles dándole a Dios, a nuestros hijos nunca les va a faltar nada. Nunca, nunca, nunca. Y se los digo por experiencia. Y Dios les va a dar a ellos más de lo que yo tal vez quisiera, más de lo que yo piense, porque Dios es fiel. Dice el Señor: ocúpate de mis cosas y yo me ocuparé de las tuyas. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos será añadido. Y por último, nos lleva a dudar de la bondad, generosidad y fidelidad de Dios. Dígale al que tiene a su lado: sirve a los demás, apoya la obra de Dios y nada te va a faltar. Dile: es el mejor seguro para tu vejez. Amado Dios, gracias te doy por la iglesia. Yo bendigo esta iglesia. Gracias por Casa Sobre la Roca. Gracias por el más. Gracias por los diezmos y las ofrendas. Gracias por todo lo que hemos recibido de ti. Y Dios mío, ayúdanos a serte fieles, a serte fiel, Señor. Ayúdanos para que cada uno de nosotros podamos serte fieles en lo que nos has dado. Que podamos entender que somos simplemente administradores, pero tú eres el dueño de todo. En Cristo Jesús. Amén. Amén.